Hola cocinillas, bienvenidos a mi canal de cocina, soy Susi Monroy. Hoy vamos a hacer una tarta de 3 chocolates, así que no os despeguéis del vídeo que enseguida comenzamos. Los ingredientes para nuestra tarta son 200 gramos de chocolate blanco, 200 gramos de chocolate con leche, 200 gramos de chocolate negro, 600 mililitros de leche, 900 mililitros de nata, 3 sobres de cuajada, 100 gramos de azúcar, 180 gramos de galletas, 90 gramos de mantequilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer será triturar nuestras galletas. Podéis hacerlo de forma manual, con una batidora de mano. O en mi caso, por ejemplo, lo voy a hacer con esta batidora de vaso. Vosotros con lo que tengáis en casa. Habrá que triturar muy bien para luego mezclar con la mantequilla que tendremos ya derretida. Mirad cómo ha quedado, como arena de playa. Así que ahora vamos a pasar un bol y vamos a echarle nuestra mantequilla derretida. Mirad cocinillas, yo he cogido un bol de 18. Lo he cogido pequeño porque ahora en la nevera, en verano, como tenemos tantas cosas en la nevera, pues la verdad es que es complicado meter una tarta de 23 centímetros. Pero bueno, también he preparado unos recipientes aquí más pequeñitos por si acaso me sobrase un poco de los chocolates y entonces lo pasaría a uno de estos. Vamos a pasar la masita aquí y vamos a repartir. Una vez que la tengamos bien estiradita, la vamos a poner en la nevera. Mientras que vamos haciendo pues las primeras capas. La primera capa la vamos a hacer de chocolate negro. Pero mientras estará en la nevera, si queréis meterla también en el congelador podéis. Pero yo tengo una parte de la nevera que enfría muchísimo y ahí es donde la voy a poner. Ya está listo, completamente puesto por todo el borde, por todo nuestro fondo, así que vamos a pasar a la nevera. Vamos a comenzar con nuestra tarta. Lo primero que vamos a hacer es coger 200 mililitros de leche. Aquí hay 600, hasta 400 serían los 200. Esto es 200 mililitros de leche y vamos a coger un sobre de cuajada, que sería lo equivalente que hay aquí. Un sobre de cuajada. Vamos a mezclar bien hasta que se disuelva completamente la cuajada. Con estas mini varillas se disuelve todo perfectamente. También podéis hacerlo con un tenedor o con una cuchara. Pero que lo hagamos que se disuelva perfectamente para que no haya grumitos. Vale, pues si esto ya está, lo vamos a apartar.
Bueno, vamos a encender nuestro fuego a fuego medio y a esta nata le vamos a echar, de los 100 gramos que tenemos de azúcar, vamos a echarle 50. ¿Por qué? Porque el primer chocolate que vamos a hacer es el chocolate negro. El chocolate negro está siempre mucho más amargo que cualquiera de los otros sabores de chocolate. Entonces, para nosotros equilibrar un poco ese amargor que tiene el chocolate negro, le vamos a echar un poco más de azúcar que a los restantes. Ahora vamos a remover bien hasta que se integre nuestra nata con el azúcar. Pero no la vamos a dejar que hierva, simplemente que se ponga un poco caliente, que se derrita, que se funda el azúcar. El azúcar ya se ha disuelto casi, así que ahora vamos a poner nuestro chocolate negro y vamos a ir removiendo hasta que se funda. Qué bien huele el chocolate negro. Madre mía, qué bien huele. Recordar, esto está a fuego medio, ¿eh? Yo tengo un fuego del 0 al 9 y lo tengo puesto en el 6. Nuestro chocolate ya está disuelto, así que ahora, mirad. Así que ahora vamos a poner la leche en la que hemos disuelto la cuajada. Vamos a poner la leche en la cuajada. Vamos a dejar así hasta que rompa a hervir. Cuando rompa a hervir lo vamos a retirar. Este es el mismo proceso que vamos a hacer con los 3 chocolates. Bueno, cocinillas, vamos a pasar aquí nuestro chocolate. Lo voy a poner así para que lo veáis. Y ahora esto lo vamos a pasar a la nevera para que enfríe. Mirad, cocinillas, nos ha quedado un poco aquí y esto no lo vamos a tirar. Así que, como os dije, tenía preparados un par de bols así de cristal. Así que voy a hacerles un fondo de galleta rápido y voy a echar la cobertura de chocolate. Mirad, hemos hecho un poco de galleta con mantequilla fundida en uno y en otro. Y vamos a echar este chocolate, vamos a aprovecharlo. Vamos a echar aquí un poco y en este recipiente otro poco. Esto lo podemos servir perfectamente de postre. A ver.
más que queda aquí. Y aquí otro poquito. Y ya estaría. Y ahora esto lo vamos a pasar a la nevera también. Bueno, cocinillas, ahora vamos con el chocolate con leche. Vamos a hacer lo mismo, 200 mililitros de leche, un sobre de cuajada y vamos a remover muy bien. Una vez que esto esté bien disuelto, vamos a pasar a poner la nata en nuestra cacerola con el azúcar. Esta vez el azúcar que vamos a poner es 25 gramos. Vamos a echar los 300 gramos de nata, mililitros de nata. Vamos a ver si esto está bien, que lo estoy viendo al revés. No, un poquito más. Un poquillo más. Y ya estaría. 300 mililitros de nata a fuego medio. Y ahora vamos a poner los 50 gramos de azúcar. Ya hemos puesto nuestro azúcar, así que vamos a empezar a remover. Cuando esté caliente, recordar, pondremos nuestro chocolate. Esta vez es el chocolate con leche el que toca. Bueno, cocinillas, la leche ya está calentita, así que vamos a ir echando nuestro chocolate con leche, que es el que toca ahora. Vamos a remover hasta que se funda y cuando se funda echaremos la leche que tiene la cuajada. Nuestro fuego está a medio, acordaros. Que no se nos vaya a quemar el fondo de la cazuela. Esta tarta de 3 chocolates nos va a quedar de rechupete, ya lo veréis. Ahora en el verano es muy apetecible, fresquita. ¡Qué bueno! Mirad, cocinillas, tenéis que estar seguros de que el chocolate está bien fundido. Para ello estoy ayudándome de una lengua pastelera. Estoy pasándola por todos los bordes y por el fondo. Una vez que ya yo veo que el chocolate es verdad que está completamente derretido, está fundido, pues ahora voy a pasar a echar la leche que tiene la cuajada. Y como en el paso anterior, a esperar que hierva. Removeremos para mezclar bien y a esperar que hierva. Mirad, cocinillas, esto está empezando a hervir, así que yo voy a retirar. Apago el fuego y lo retiro. Y ahora vamos a pasarlo a nuestra tarta. Mirad, cocinillas, he sacado nuestra tarta de la nevera. Es que hacerlo con cuajada te garantiza que lo tengas muy rapidito hecho. Mirad, para echar ahora el chocolate con leche vamos a hacer lo siguiente. Cogeremos un tenedor y vamos a hacer unas rayitas en nuestro chocolate negro, para que cuando echemos el chocolate que está calentísimo se adhiera, ¿vale? Otra cosita para echar nuestro chocolate ahora, vamos a hacernos de una cuchara o de la lengua pastelera para que el chocolate caliente no caiga directamente aquí, porque si no podría hacernos un boquete. Así que para no correr riesgo vamos a hacerlo de esa forma. También he sacado de la nevera los 2 bols pequeñitos. Acordaros,
lo que nos sobraba, que no lo tiramos, pues vamos a hacerle lo mismo. Unas ralladuritas y aquí exactamente igual. Voy a poner una cuchara justo en medio y ahora voy a dejar de caer el chocolate que está hirviendo sobre la cuchara. Y así no va a ir directo el chocolate a la tarta. ¿Veis? Y ya estaría. Vamos a dejar espacio para el chocolate blanco. Vamos a echar un poquito más. Una mejita nada más. Eso es. Y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestros dos recipientes pequeñitos. Y ahora los vamos a pasar a los tres a la nevera. Bueno, cocinillas, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el tercer chocolate, con el último, con el chocolate blanco. Echaremos nuestros 200 mililitros de leche. Mirad, cocinillas, nuestra leche ya está calentita, así que vamos a ir echando nuestro chocolate blanco. Esperaremos que esté bien disuelto y cuando esté bien disuelto echaremos la leche que tiene la cuajada. A los 200 mililitros de leche le vamos a poner nuestro sobre de cuajada, mezclaremos bien para que no haya grumitos. Y una vez que lo tengamos bien mezcladito, vamos a poner en nuestro bol los 300 mililitros de nata. Encenderemos el fuego y le vamos a poner los 25 gramos de azúcar. El chocolate ya está completamente disuelto, así que vamos a pasar a echar la leche. Removemos y a esperar que esto empiece a hervir. Mirad, cocinillas, esto ya está empezando a hervir, así que vamos a retirarlo. Vamos a sacar de la nevera la tarta y para poder echar esto. Bueno, cocinillas, vamos a hacer igual que en el paso anterior. Haremos con nuestro tenedor unos cercos para que se adhiera. Bueno, cocinillas, y mientras hago esto aprovecho para deciros que si os gusta lo que estáis viendo le deis un like al vídeo y que os suscribáis al canal
que es totalmente gratuito. Así, a medida que vaya subiendo vídeos, os irán llegando las notificaciones. Y me podéis dejar también en los comentarios qué tal os han salido a vosotros las recetas y qué os parecen, si os gustan. Mirad, esto ya está. Y ahora vamos a pasar a echar el chocolate blanco. Exactamente igual, cogemos una cucharilla, la ponemos en medio y vamos echando el chocolate sobre la cucharilla para que no haga boquete en nuestro chocolate, que está cuajado, pero a ver, necesita pues sus 4 horas mínimo. Vamos a echar un poquito más. Un poquitito más. Eso es. Mirad, cocinillas, acabo de sacar de la nevera y voy a pasarla a desmoldar. La he tenido un día en la nevera, acordaros. Podéis tenerla 4 horas tan solo, pero yo la he tenido un día. Mirad cómo sale. ¡Madre mía! ¿Cómo ha quedado? Mirad, 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 mirad. Mirad qué cosita más bonita. Vamos a quitarle el papel y lo vamos a pasar a un molde. Mirad, cocinillas, he puesto unos moldes. A ver, voy a mover para que lo veáis. Estos son los moldes de cortar las galletas. Los he puesto y he cortado un poco de chocolate de los 3 sabores. Lo he rallado con el rallador normal con el que rallamos las zanahorias. Y ahora estoy rellenando. ¿Vale? Esto es un experimento, pero creo que nos va a salir muy bien. Podéis hacerlo como queráis, Esto es una idea que acabo de tener ahora mismo. Generalmente lo que suelo echar es un poco de chocolate rallado y ya está. Y queda la tarta muy buenísima. Lo importante es que la tarta está exquisita, ¿vale? Pero bueno, si la decoramos también un poco así cookie, pues mucho mejor. Pero esto es un invento ahora mismo. A ver, vamos a intentar. Que esto nos quede bonito. Nos va a quedar precioso. Vamos a quitar este. Y este. Y mirad qué chulada nos ha quedado la tarta. Mirad, 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 mirad. Qué cosa más bonita. Preciosa. No sé si echar un poco más por el borde. A ver. Así, una mijita del de blanco por aquí. Nos ha quedado preciosa. Mirad, cocinillas, con las tarrinitas también las hemos adornado con un poco de chocolate. Mirad, qué postre más delicioso. Y yo, con nuestra tarta de chocolate, mirad qué maravilla, me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esta receta y que me dejéis en los comentarios qué tal os han salido a vosotros. Chao, chao, besis.